Estás a punto de entrar a un rincón donde la noche habla. Si decides quedarte, suscríbete, deja tu like y comparte en los comentarios desde donde nos escuchas. Aquí, algunas historias no quieren ser contadas. Empecemos. Hay trabajos que la gente evita por miedo, por superstición o simplemente porque no cualquiera tiene el estómago para hacerlos. Ser velador de cementerio es uno de esos empleos que nadie quiere, pero que alguien tiene que hacer. La mayoría piensa que es solo cuestión de acostumbrarse, de vencer el miedo inicial y seguir adelante, pero hay lugares donde las cosas no son tan simples como parece. Hay sitios donde la muerte no descansa como debería. Mi nombre es Carlos Hernández Morales y soy de Puebla, México. Tengo 42 años y durante los últimos 8 he trabajado como velador nocturno en el cementerio San Miguel, uno de los más antiguos de la ciudad. La gente me pregunta cómo puedo dormir tranquilo después de pasar las noches entre tumbas y mausoleos. Pero la verdad es que hace mucho tiempo que no duermo bien. Todo comenzó cuando perdí mi trabajo en la fábrica textil donde había trabajado durante 15 años. La crisis económica nos pegó fuerte y tuvieron que recortar personal. Con 2 hijos pequeños y una esposa enferma, no podía darme el lujo de ser exigente con el trabajo. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando un velador para el cementerio, supe que tenía que aplicar, aunque la idea no me gustara para nada. El trabajo parecía sencillo: llegar a las 8 de la noche, hacer rondas cada 2 horas por todo el cementerio, mantener alejados a los vándalos y ladrones de flores, y salir a las 6 de la mañana cuando llegara el personal de día. El sueldo no era malo, y sobre todo era un empleo seguro. Los muertos, pensé, no se quejan ni hacen huelgas. Los primeros días fueron normales. El cementerio San Miguel es enorme, con más de 500 años de antigüedad. Tiene secciones que datan desde la época colonial, con tumbas de familias adineradas que construyeron verdaderos palacios en miniatura para sus difuntos. También están las secciones más pobres, donde las cruces de madera se amontonan unas contra otras sin mucho orden. Mi rutina era simple. Llegaba con mi termo de café, mi linterna y una radio pequeña para hacer menos pesadas las horas. Me instalaba en la caseta de vigilancia que está justo en la entrada principal y comenzaba mi primera ronda a las 9 en punto. El cementerio se divide en 5 secciones principales y yo tardaba aproximadamente 1 hora en recorrerlas todas. Durante las primeras semanas, lo único extraño que noté fueron los gatos. Había muchos gatos callejeros que vivían entre las tumbas, y por las noches salían a cazar ratones y a buscar comida. Al principio me daban un susto tremendo cuando aparecían de repente entre las lápidas, pero poco a poco me acostumbré a ellos. Incluso comencé a traerles sobras de comida de la casa. Fue en mi 4ª semana de trabajo cuando las cosas comenzaron a cambiar. Era una noche de martes. Recuerdo perfectamente porque mi esposa siempre veía su telenovela favorita los martes y me había pedido que le grabara el capítulo. Eran aproximadamente las 11:30 de la noche cuando hice mi segunda ronda de la jornada. Todo iba normal hasta que llegué a la sección más antigua del cementerio, donde están los mausoleos de las familias importantes de la ciudad. Ahí fue donde lo vi por primera vez. Al principio pensé que era otro velador o tal vez algún familiar que había venido a dejar flores fuera de horario. Era una figura de hombre, vestido con ropa oscura, que caminaba lentamente entre las tumbas más grandes. Lo extraño era la forma en que se movía, como si flotara un poco sobre el suelo. Desde donde yo estaba, a unos 50 metros de distancia, podía ver que llevaba algo en las manos, pero no lograba distinguir qué era. Le grité: «Oiga, el cementerio está cerrado». Pero la figura no respondió ni se detuvo. Siguió caminando hacia la parte más profunda de esa sección, donde los árboles son más altos y las sombras más densas. Tomé mi linterna y me dirigí hacia donde lo había visto, pero cuando llegué al lugar no había nadie. Revisé detrás de los mausoleos, entre los arbustos, incluso dentro de algunas tumbas que tenían las rejas abiertas, pero no encontré rastro de ninguna persona. Lo que sí encontré me dejó helado. En el suelo, justo donde había visto caminar a la figura,
Había huellas de pisadas muy claras en la tierra húmeda, pero eran huellas extrañas. Parecían demasiado profundas para el peso de una persona normal. Y además, entre una pisada y otra, había una distancia muy grande, como si quien las hubiera hecho diera pasos de casi 2 metros. Me quedé ahí parado, alumbrando esas huellas con mi linterna, sintiendo cómo se me erizaba la piel de los brazos. El viento nocturno movía las ramas de los árboles viejos, creando sombras que parecían moverse y cambiar de forma constantemente. Por primera vez desde que había comenzado a trabajar ahí, sentí verdadero miedo. Regresé a la caseta de vigilancia casi corriendo, pero tratando de mantener la compostura. Me serví un café bien cargado y encendí la radio un poco más fuerte de lo normal. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que tal vez era algún vagabundo que conocía bien el cementerio y sabía cómo esconderse. Las huellas extrañas podían tener alguna explicación lógica que yo no había considerado, pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Las siguientes 2 horas pasaron lentamente. Cada vez que miraba hacia las secciones más alejadas del cementerio, me parecía ver movimiento entre las sombras. Posponía mi tercera ronda, encontrando excusas para quedarme en la caseta, revisar el registro, llamar a mi esposa, organizar mis cosas. Cualquier cosa menos volver a caminar solo entre esas tumbas. Finalmente, a las 2 de la mañana, supe que tenía que hacer mi ronda. Era mi trabajo y no podía esconderme toda la noche en la caseta. Tomé mi linterna, me aseguré de que mi celular tuviera batería suficiente y salí a caminar. Esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de comenzar por la sección antigua, empecé por la más nueva, donde las tumbas son más sencillas y hay mejor iluminación de las calles cercanas. Todo parecía normal. Las flores frescas en algunas tumbas, los gatos que me miraban desde lejos, el sonido ocasional de algún carro que pasaba por la avenida. Pero cuando me dirigía hacia la sección del medio, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era como un susurro, pero muy suave, casi imperceptible. Al principio pensé que era el viento entre las hojas, pero el susurro tenía un ritmo, como si alguien estuviera hablando en voz muy baja. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Parecía venir de todas partes a la vez. El susurro se hizo más claro, y pude darme cuenta de que no era el viento. Era una voz humana, o algo que se parecía a una voz humana, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o de muy adentro de la tierra. No podía entender las palabras, pero el tono era triste, desesperado, como alguien que estuviera pidiendo ayuda. Caminé lentamente hacia donde creía que venía el sonido, iluminando cada tumba, cada árbol, cada rincón oscuro que encontraba en mi camino. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, mezclándose con ese susurro constante que parecía seguirme a donde quiera que fuera. Fue entonces cuando llegué a una tumba que nunca había notado antes, aunque llevaba semanas haciendo la misma ruta todas las noches. Era una tumba sencilla, con una lápida de mármol blanco que se veía más nueva que las que la rodeaban. No tenía flores, no tenía adornos, solo una inscripción que decía: Elena Vázquez de Moreno, 1962-2010, esposa y madre amada. Lo extraño era que la tierra alrededor de la tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado cavando recientemente. Había montoncitos de tierra fresca esparcidos por todos lados, y en algunos lugares podía ver que la hierba había sido arrancada de raíz. Mientras observaba la tumba con mi linterna, el susurro se hizo más fuerte. Ahora podía distinguir que era una voz de mujer, y aunque seguía sin entender las palabras, el tono se había vuelto más urgente, más desesperado. De repente la voz se calló. El silencio que siguió fue peor que el susurro. Era un silencio absoluto, como si todo el cementerio hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. No se escuchaban grillos, no se escuchaban gatos, no se escuchaba ni siquiera el viento. Era como si el mundo entero se hubiera detenido. Me di la vuelta para regresar a la caseta, pero algo me hizo voltear una vez más hacia la tumba de Elena Vázquez. La tierra se estaba moviendo. Al principio pensé que eran mis ojos cansados jugándome una mala pasada, pero no.
La tierra sobre la tumba se movía ligeramente, como si algo debajo de ella estuviera tratando de salir. Pequeños montoncitos se levantaban y caían, como cuando un topo se mueve bajo el césped. Retrocedí varios pasos, sin poder quitar la vista de lo que estaba viendo. La tierra siguió moviéndose durante unos segundos más, y luego todo volvió a quedar inmóvil. No esperé a ver qué pasaba después. Regresé a la caseta corriendo, sin importarme ya mantener la compostura o la dignidad del trabajo. Una vez adentro, cerré la puerta con llave, y me quedé sentado en mi silla, temblando y sudando frío. Pasé el resto de la noche sin salir de la caseta. Cuando llegó la mañana y apareció el personal de día, les conté lo que había visto, pero nadie me tomó en serio. Don Aurelio, el encargado del mantenimiento, se rió de mí y me dijo que todos los veladores nuevos pasaban por lo mismo, que era normal que la imaginación jugara trucos durante las primeras semanas, pero yo sabía que no había sido mi imaginación. Durante los días siguientes traté de investigar sobre la tumba de Elena Vázquez. Busqué en los archivos del cementerio, pregunté a algunos trabajadores antiguos, incluso fui a la biblioteca municipal para revisar los obituarios de 2010. Lo que encontré me dejó más intranquilo de lo que ya estaba. Elena Vázquez había sido una mujer joven, de apenas 48 años cuando falleció. Tenía 2 hijos pequeños y un esposo que trabajaba en una oficina del gobierno. Según el obituario, había tenido un accidente en su casa, una caída por las escaleras que le causó lesiones muy graves. Había estado internada en el hospital durante 3 días antes de fallecer. Pero lo que más me llamó la atención fue un detalle en el artículo del periódico. Elena había sido encontrada por sus vecinos después de que estos escucharan gritos pidiendo ayuda que venían de su casa durante toda la noche anterior. Cuando llegaron los paramédicos, Elena todavía estaba consciente, pero no podía explicar cómo había sucedido el accidente. Los médicos dijeron que las heridas no coincidían completamente con una caída normal por las escaleras. Esa información me dejó muy nervioso, pero decidí seguir trabajando. Necesitaba el empleo y no podía permitirme el lujo de renunciar por miedo. Sin embargo, cambié completamente mi rutina de rondas. En lugar de hacer 3 recorridos largos durante la noche, comencé a hacer rondas más cortas y más frecuentes, evitando siempre la zona donde estaba la tumba de Elena. Por algunas semanas esta nueva rutina funcionó bien. No volví a ver la figura extraña caminando entre las tumbas, no volví a escuchar susurros, y la tierra de la tumba de Elena parecía estar normal cada vez que pasaba cerca, aunque siempre mantenía mi distancia. Pero las cosas tranquilas no duran para siempre en un lugar como el cementerio San Miguel. Una noche de viernes, exactamente 2 meses después de mi primer encuentro con lo extraño, llegué al trabajo y encontré algo que me heló la sangre. En la puerta de la caseta de vigilancia, alguien había dejado un ramo de flores marchitas. Eran flores que parecían haber estado frescas hace días, pero ahora estaban secas, negras, con un olor dulzón y desagradable. No había ninguna nota, no había ninguna explicación, solo las flores marchitas, atadas con un listón blanco que también se veía sucio y viejo. Le pregunté a don Aurelio si él había visto a alguien dejar las flores, pero me dijo que no, que cuando él se había ido en la tarde no había nada en la puerta. Los otros trabajadores tampoco sabían nada al respecto. Tiré las flores a la basura y traté de no darle importancia al asunto. Pero durante toda esa noche, me sentí observado. Cada vez que salía de la caseta para hacer una ronda, tenía la sensación de que había ojos siguiendo cada uno de mis movimientos, desde las sombras más profundas del cementerio. Fue durante mi segunda ronda de esa noche, cuando volví a ver a la figura. Esta vez estaba mucho más cerca de la caseta, caminando lentamente entre las tumbas de la sección nueva. Pude verla con más claridad que la primera vez. Era definitivamente un hombre, alto y delgado, vestido con un traje oscuro que parecía de otra época. Llevaba algo en las manos que brillaba un poco bajo la luz de la luna. Pero lo más perturbador era su cara. Desde donde yo estaba, pude ver que tenía la piel muy pálida, casi blanca, y sus ojos parecían ser 2 huecos negros en su rostro. No tenía expresión alguna, como si fuera una máscara en lugar de una cara real.
Esta vez no le grité. Me quedé inmóvil observándolo mientras él seguía su camino lento entre las tumbas. Parecía estar buscando algo específico, porque se detenía frente a algunas tumbas y las observaba cuidadosamente antes de continuar. Cuando llegó a la tumba de Elena Vázquez, se detuvo completamente. Colocó en el suelo lo que llevaba en las manos, y pude ver que eran más flores marchitas, iguales a las que habían aparecido en la puerta de mi caseta. Luego se arrodilló frente a la tumba y comenzó a hacer algo con las manos, aunque desde mi distancia no podía ver exactamente qué. El susurro comenzó de nuevo. Esta vez era más fuerte, más claro, y pude darme cuenta de que venía directamente de donde estaba la figura arrodillada. Era la misma voz de mujer que había escuchado antes, pero ahora podía distinguir algunas palabras. Ayuda. Por favor. No puedo. Duele mucho. La figura siguió arrodillada durante varios minutos, mientras el susurro continuaba y se hacía cada vez más desesperado. Yo me quedé escondido detrás de un mausoleo grande, sin atreverme a moverme, sin atreverme casi ni a respirar. Entonces la figura se puso de pie y comenzó a caminar directamente hacia donde yo estaba escondido. Mi primer instinto fue correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si el miedo me hubiera paralizado completamente. Solo podía quedarme ahí, presionado contra la piedra fría del mausoleo, viendo cómo esa cosa se acercaba paso a paso. Sus movimientos eran extraños, como si no supiera muy bien cómo usar sus propias piernas. Cada paso parecía un esfuerzo enorme, y entre un pie y otro había pausas muy largas, como si tuviera que recordar cómo caminar. Cuando estuvo a unos 10 metros de distancia, pude ver su rostro con claridad horrible. No tenía ojos en las cuencas, solo 2 agujeros profundos y negros. Su piel era blanca como el papel, pero tenía manchas oscuras que parecían moretones viejos. La boca era solo una línea recta sin labios, como si hubiera sido dibujada con un marcador. Pero lo peor era el olor que traía consigo. Era un olor dulce y podrido, como flores que hubieran estado bajo el agua durante semanas. El olor se hacía más fuerte mientras se acercaba, hasta que casi no podía respirar. Se detuvo justo frente al mausoleo donde yo me escondía. Giró la cabeza lentamente hacia mi dirección, aunque no tenía ojos para verme. Supe que sabía exactamente dónde estaba. Durante varios segundos que parecieron horas, se quedó inmóvil, como si estuviera estudiándome. Luego habló. Su voz no salía de su boca, sino que parecía venir del aire mismo, de la tierra, de las piedras. Era una voz profunda y hueca, como un eco dentro de una cueva muy profunda. «Tú sabes lo que pasó», me dijo. «Tú sabes que ella no se cayó». No pude responder. No podía ni siquiera respirar normalmente. Solo me quedé ahí, temblando y sintiendo cómo el sudor frío me empapaba la camisa. «Él la empujó», continuó la voz. «La empujó y la dejó gritar toda la noche. Nadie vino a ayudarla hasta que ya era demasiado tarde». La figura extendió su mano hacia mí. Era una mano blanca y delgada, con dedos demasiado largos y uñas negras que parecían garras. En la palma tenía algo que brillaba. Era una cadena dorada con un dije en forma de corazón. «Esto es suyo», dijo. «Se lo quitó cuando ella ya no podía defenderse. Está escondido en su casa detrás de la foto familiar en la sala». Reconocí inmediatamente la cadena. Era idéntica a una que había visto en una foto del obituario de Elena, una foto donde aparecía sonriendo junto a sus hijos. «Tienes que decírselo a alguien», continuó la figura. «Tienes que hacer que paguen. Ella no puede descansar mientras él siga libre». En ese momento entendí lo que estaba pasando. La figura no era Elena, sino algo que había venido por ella, algo que no la dejaba descansar en paz. Y ahora me estaba pidiendo que hiciera justicia. «No puedo», logré susurrar finalmente. «No tengo pruebas, nadie me va a creer». Los agujeros donde deberían estar los ojos de la figura parecieron volverse más profundos y oscuros. «Entonces ella seguirá sufriendo», dijo. «Y tú también». La figura se dio la vuelta y comenzó a alejarse, pero antes de desaparecer entre las sombras, me gritó una última cosa que me heló el alma. «Cada noche va a venir a buscarte hasta que hagas lo correcto». Y desapareció.
Me quedé escondido detrás del mausoleo durante el resto de la noche. No me atreví a hacer ninguna ronda más. No me atreví ni siquiera a regresar a la caseta. Simplemente me quedé ahí, acurrucado como un niño asustado, esperando a que llegara el amanecer. Cuando finalmente apareció el personal de día, salí de mi escondite y les dije que había tenido problemas estomacales durante la noche. Nadie sospechó nada, pero yo sabía que no podía seguir así. Durante los días siguientes, no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esa cara sin ojos y escuchaba esa voz horrible diciéndome que Elena seguiría sufriendo por mi culpa. Mi esposa notó que algo andaba mal, pero cuando le pregunté, no supe cómo explicarle lo que había visto. Decidí investigar por mi cuenta. Usando la computadora de la biblioteca municipal, busqué información sobre Ramón Moreno, el esposo de Elena. Encontré su dirección, su lugar de trabajo, incluso algunas fotos suyas en redes sociales. Era un hombre de apariencia normal, de unos 50 años, con cara redonda y sonrisa amigable. En sus fotos aparecía con sus hijos, en reuniones familiares, en su trabajo. Parecía una persona completamente común y corriente, pero había algo en sus ojos que no me gustaba. Una frialdad que no coincidía con su sonrisa. Durante una semana entera no pasó nada extraño en el cementerio. No vi la figura, no escuché susurros. La tumba de Elena permaneció intacta. Comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi estrés y mi cansancio, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero el viernes de esa semana, las cosas empeoraron. Llegué al trabajo como siempre, a las 8 en punto. Todo parecía normal hasta que entré a la caseta de vigilancia. En mi escritorio había una caja pequeña, envuelta en papel negro. No había ninguna nota, ninguna explicación. Solo la caja esperándome. Con las manos temblando, la abrí lentamente. Adentro estaba la cadena dorada con el dije en forma de corazón. Era real, no era mi imaginación. Podía sentir el peso del oro en mis manos. Podía ver los pequeños rayones que tenía el dije. Podía oler un perfume muy suave que todavía se pegaba al metal. Debajo de la cadena había una fotografía. Era una foto de la casa de Ramón Moreno, tomada desde afuera durante la noche. En la ventana de la sala se podía ver su silueta, sentado frente a la televisión. Pero lo más perturbador era que en la esquina de la foto, escrito con tinta roja, había un mensaje. Él sabe que tú sabes. Me quedé viendo la foto durante varios minutos, sintiendo cómo el pánico crecía en mi pecho. ¿Cómo había llegado esa caja a mi escritorio? ¿Quién había tomado esa foto? ¿Y cómo sabía Ramón Moreno que yo había hablado con lo que fuera que había hablado? Esa noche no hice ni una sola ronda. Me quedé encerrado en la caseta con todas las luces encendidas, la radio puesta a todo volumen y mi celular listo para llamar a la policía si era necesario. Pero la policía no me habría servido de nada para lo que estaba por venir. Aproximadamente a las 12 de la noche, comenzaron los golpes. Eran golpes suaves al principio, como si alguien estuviera tocando la puerta de la caseta con los nudillos. Pero cuando me asomé por la ventana, no había nadie ahí fuera. Los golpes continuaron, haciéndose más fuertes y más frecuentes. Parecían venir de todas las paredes de la caseta al mismo tiempo, como si varias personas estuvieran golpeando desde afuera. Pero cada vez que miraba por las ventanas, solo veía la oscuridad normal del cementerio. Entonces comenzaron las voces. No era solo la voz de Elena esta vez. Eran muchas voces, hombres y mujeres, niños y ancianos, todos susurrando al mismo tiempo. No podía entender lo que decían individualmente, pero todas parecían estar pidiendo ayuda, todas parecían estar sufriendo. Los golpes y las voces continuaron durante toda la noche. No paré ni un minuto ni un segundo. Era como si todo el cementerio hubiera despertado y estuviera tratando de entrar a la caseta para llevarme con ellos. Cuando finalmente llegó el amanecer y todo se calmó, supe que tenía que hacer algo. No podía seguir así. No podía vivir con este terror constante. Pero tampoco sabía si podía confiar en lo que esa cosa me había dicho sobre Ramón Moreno. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría todo para siempre. Decidí seguir a Ramón Moreno.
El sábado siguiente pedí el día libre en el cementerio, inventando una cita médica que no tenía. Pasé todo el día vigilando la casa de Ramón desde mi carro, estacionado al final de su calle. Era una casa normal de clase media, con un jardín pequeño y una cerca de metal. Nada que indicara que ahí vivía un hombre capaz de lastimar a su propia esposa. Durante el día no pasó nada interesante. Ramón salió a comprar el periódico en la mañana, regresó y no volvió a salir hasta la tarde cuando fue al supermercado con sus hijos. Parecía un padre normal haciendo las compras de la semana, pero cuando llegó la noche las cosas cambiaron. Alrededor de las 8, vi que Ramón salió de su casa solo. Sus hijos se habían quedado adentro, y él caminó hacia un carro viejo que estaba estacionado a una cuadra de distancia. Era extraño porque tenía un carro nuevo en su cochera, pero prefirió usar el viejo. Lo seguí manteniendo mi distancia. Ramón condujo durante unos 20 minutos hasta llegar a una zona de la ciudad que yo no conocía bien. Era un barrio pobre, con casas pequeñas y calles mal iluminadas. Se estacionó frente a una casa que tenía todas las luces apagadas. Desde mi carro vi cómo Ramón bajó y caminó hacia la puerta principal. Tenía una llave. Entró como si fuera su propia casa. Me quedé esperando durante más de una hora, pero Ramón no salió. Las ventanas de la casa permanecían oscuras, sin ninguna señal de actividad. Comenzaba a preguntarme si había cometido un error siguiéndolo, cuando escuché algo que me puso la piel chinita. Eran gritos de mujer que venían de dentro de la casa. Gritos de dolor y desesperación, muy parecidos a los susurros que había escuchado en el cementerio, pero mucho más fuertes y reales. Tomé mi celular para llamar a la policía, pero en ese momento vi algo que me paralizó por completo. En la ventana de la casa apareció una silueta. Era una mujer joven golpeando el vidrio con las manos, tratando de romperlo. Podía ver su cara desesperada, su boca abierta gritando, sus ojos llenos de terror. Detrás de ella apareció otra silueta. Era Ramón, agarrándola por el cabello y arrastrándola hacia atrás, lejos de la ventana. Los gritos se hicieron más fuertes por un momento, y luego se cortaron abruptamente. Todo quedó en silencio. Llamé a la policía inmediatamente, pero cuando llegaron 10 minutos después la casa estaba vacía. No había ni rastro de Ramón, ni de la mujer, ni de lo que había pasado ahí adentro. Los policías revisaron toda la casa pero no encontraron nada fuera de lo normal. Me preguntaron qué había visto exactamente, pero cuando les conté sobre los gritos y la mujer en la ventana, me miraron como si estuviera loco. Uno de ellos incluso sugirió que tal vez había sido la televisión de algún vecino, que a veces los sonidos se confunden en la noche. No me creyeron, pero yo sabía lo que había visto y escuchado. Regresé a mi casa esa noche sintiéndome peor que nunca. No solo no había podido ayudar a esa mujer, sino que ahora sabía con certeza que Ramón Moreno era exactamente lo que la entidad del cementerio había dicho que era. Un hombre peligroso que lastimaba a mujeres indefensas. Y lo peor era que nadie me creía. El domingo no fui a trabajar al cementerio. Le dije a mi jefe que estaba enfermo, pero la verdad es que tenía demasiado miedo de regresar. Sabía que esa cosa estaría esperándome, y sabía que estaría furiosa porque no había logrado hacer nada para ayudar a Elena o a la otra mujer. Pero el lunes en la noche no tuve más remedio que regresar. Necesitaba el trabajo y no podía seguir inventando excusas. En cuanto llegué al cementerio, supe que algo había cambiado. El ambiente se sentía más pesado, más opresivo. El aire mismo parecía más denso, como si fuera más difícil respirar. Los gatos que normalmente andaban por ahí habían desaparecido completamente, y ni siquiera se escuchaban grillos o cualquier otro sonido nocturno. Todo estaba demasiado silencioso. Entré a la caseta de vigilancia y encontré otro regalo esperándome. Esta vez era un periódico doblado sobre mi escritorio. Era la edición del domingo, y en la primera plana había una nota que me hizo temblar. Mujer joven desaparecida en circunstancias misteriosas. Carmen Vega, de 23 años, fue vista por última vez el sábado en la noche cerca de su casa. Su familia reporta que recibía amenazas de un hombre desconocido. La foto de Carmen era la misma cara que yo había visto gritando en la ventana de la casa. Debajo del periódico había una nota escrita a mano
con la misma tinta roja que había visto antes. Ahora son 2. Pronto serán muchas más. Tú pudiste haberlo evitado. Me senté en mi silla sintiendo como el peso de la culpa me aplastaba el pecho. Era verdad. Yo había visto lo que estaba pasando y no había logrado hacer nada para impedirlo. Una mujer joven había desaparecido. Probablemente había perdido la vida, y yo había sido incapaz de salvarla. Esa noche las cosas empeoraron más de lo que jamás hubiera imaginado. A las 11 en punto comenzaron a aparecer. Primero fue Elena, caminando lentamente hacia la caseta desde su tumba. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella caminaba otra figura femenina, más joven, vestida con la misma ropa que Carmen había llevado en la foto del periódico. Luego aparecieron más, mujeres de todas las edades, todas caminando en la misma dirección, todas con la misma expresión de dolor y desesperación en sus caras pálidas. Algunas tenían heridas visibles, otras simplemente se veían cansadas, como si hubieran estado caminando durante mucho tiempo. Todas venían hacia mí, se detuvieron frente a la caseta y comenzaron a hablar al mismo tiempo. Esta vez podía escuchar claramente lo que decían. No hiciste nada, pudiste salvarnos. Ahora somos muchas por tu culpa. Él va a seguir haciéndolo. Y tú vas a seguir viendo. Sus voces se mezclaban formando un coro horrible de acusaciones y reproches. Todas me miraban con ojos llenos de tristeza y ira. Todas me señalaban con dedos que parecían huesos blancos. Traté de explicarles que había llamado a la policía, que había tratado de hacer lo correcto, pero mi voz no salía. Era como si tuviera la garganta cerrada. No es suficiente, dijeron todas al unísono. Nunca será suficiente. Entonces Elena se acercó más a la ventana de la caseta. Él sabe dónde vives, me dijo. Sabe dónde vive tu esposa. Sabe dónde van tus hijos a la escuela. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Si no haces que lo capturen pronto, continuó Elena, él va a venir por tu familia. Va a hacerles a ellos lo mismo que nos hizo a nosotras. Y entonces, agregó Carmen, tú vas a saber exactamente cómo nos sentimos. Todas las figuras se rieron al mismo tiempo. Era una risa fría y hueca, como el sonido del viento entre huesos secos. Pero no te preocupes, dijo Elena. Cuando tu esposa y tus hijos estén aquí con nosotras, ya no vas a estar solo. Vamos a estar juntos para siempre. Las figuras comenzaron a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, Elena me gritó una última amenaza. Tienes 3 días antes de que él vaya por tu familia. Y desaparecieron. Me quedé en la caseta temblando durante el resto de la noche. Cuando llegó la mañana, renuncié inmediatamente. Les dije a mis jefes que había conseguido otro trabajo. Recogí mis cosas y me fui, pero sabía que no me serviría de nada. Durante los días siguientes traté de convencer a mi esposa de que nos fuéramos de la ciudad por un tiempo, que visitáramos a su hermana en Guadalajara. Pero ella no entendía por qué tanta prisa, y yo no podía explicarle la verdad sin sonar como un loco. Traté de ir a la policía de nuevo, esta vez con la cadena de Elena como evidencia, pero me dijeron que no podían hacer nada con un objeto que yo mismo admitía haber encontrado en circunstancias extrañas. Sin una denuncia formal o evidencia concreta, no podían arrestar a Ramón Moreno. El tercer día llegó demasiado rápido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la sala vigilando por la ventana, esperando ver si Ramón Moreno aparecía por mi calle. Mi esposa y mis hijos dormían tranquilamente en sus cuartos, sin saber el peligro que se acercaba. A las 3 de la mañana vi una sombra moviéndose en mi jardín. Era él. Ramón Moreno estaba parado junto al árbol grande que está frente a mi casa, observando las ventanas como si estuviera decidiendo por cuál entrar. En sus manos llevaba algo que brillaba bajo la luz de la calle. Tomé el bate de béisbol que tenía escondido junto a mi silla y salí sigilosamente de la casa por la puerta trasera. No iba a dejar que lastimara a mi familia como había lastimado a Elena y a Carmen, pero cuando llegué al jardín delantero, Ramón ya no estaba ahí. La puerta principal de mi casa estaba abierta. Corrí hacia adentro gritando los nombres de mi esposa y mis hijos, pero ya era demasiado tarde. La casa estaba vacía. En la mesa de la cocina había una nota que decía: «Ahora sabes cómo se siente. Búscalos en el mismo lugar donde encontraste a Carmen».
He estado buscando durante 3 semanas. He ido a esa casa todas las noches, pero siempre está vacía. He llamado a la policía cientos de veces, pero no pueden encontrar ni rastro de mi familia. Oficialmente, están clasificados como desaparecidos, pero yo sé lo que realmente pasó. Y lo peor de todo es que ahora, cada noche cuando trato de dormir, escucho sus voces llamándome. Escucho a mi esposa gritando mi nombre. Escucho a mis hijos llorando y pidiendo que los ayude. Escucho cómo me suplican que vaya por ellos. Pero sé que si voy, Ramón me estará esperando. Y sé que una vez que esté ahí, nadie más va a quedar para contar esta historia. Así que aquí estoy, escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito que alguien sepa que Elena Vázquez no se cayó por las escaleras, que Carmen Vega no desapareció por casualidad, y que mi familia no se fue de vacaciones como le dije a los vecinos. Todas están con Ramón Moreno en algún lugar, sufriendo como sufrieron todas las otras. Y yo no puedo hacer nada para salvarlas, porque si voy por ellas también voy a desaparecer. Y si no voy por ellas, voy a tener que vivir el resto de mi vida escuchando sus gritos pidiendo ayuda. No hay escapatoria, no hay esperanza, solo hay dolor y culpa que nunca va a terminar. Y cada noche, cuando el miedo no me deja dormir, pienso en todas esas mujeres caminando por el cementerio San Miguel, esperando a que alguien haga justicia por ellas, esperando a que alguien las ayude a descansar en paz. Pero ese alguien no voy a ser yo, porque soy un cobarde que prefiere vivir con la culpa antes que arriesgar su propia vida. Y por eso Elena y todas las demás van a seguir caminando entre las tumbas para siempre, esperando una ayuda que nunca va a llegar. Hay cosas en esta vida que no se pueden explicar con lógica. Cosas que ves, que sientes, que te atraviesan el alma y te dejan marcado para siempre. Yo siempre fui de los que necesitaban pruebas para creer en algo. Si no lo veía, no existía. Pero esa noche me enseñó que hay realidades que están ahí, esperando en la oscuridad, y que cuando te encuentran, ya no hay vuelta atrás. Lo que voy a contarles no es un cuento. Es lo que me pasó trabajando de chofer nocturno, y desde entonces, ya nada es igual. Me llamo Ricardo Méndez Fuentes y soy de Puebla, México. Tengo 32 años y llevo casi 4 manejando para una aplicación de transporte. Empecé porque necesitaba dinero extra para mantener a mi familia. Mi esposa Claudia estaba embarazada de nuestro segundo hijo, y con mi sueldo de la fábrica no nos alcanzaba. Así que decidí trabajar de noche, cuando las tarifas son mejores y hay menos tráfico. Al principio todo iba bien. Recogía a gente que salía de las fiestas, a trabajadores que terminaban su turno nocturno, a veces algún estudiante trasnochado. Nada fuera de lo normal. Pero conforme pasaron los meses, empecé a notar cosas extrañas. Pequeñas cosas que al principio ignoraba, pero que poco a poco se fueron acumulando en mi cabeza como piedritas que forman una montaña. Había zonas de la ciudad que siempre me ponían nervioso. Calles donde la señal del celular se perdía sin razón. Lugares donde el aire se sentía más pesado, más frío, aunque fuera pleno verano. Pero yo seguía manejando porque necesitaba el dinero. Claudia me decía que me veía cansado, que tenía ojeras muy marcadas, que a veces hablaba dormido diciendo cosas sin sentido, pero yo le decía que todo estaba bien, que solo era el cansancio de trabajar doble turno. La noche del 23 de septiembre del año pasado cambió todo. Era viernes y había mucho movimiento. Llevaba ya como 6 horas manejando y había hecho buenos viajes. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí hacer un último viaje antes de irme a casa. La aplicación sonó y acepté el servicio sin pensar mucho. El punto de recogida era en una colonia que no conocía bien, en las afueras de la ciudad, cerca de donde están construyendo el nuevo fraccionamiento. Puse la dirección en el mapa y empecé a manejar hacia allá. Las calles estaban vacías. Solo se veían algunos perros callejeros y una que otra persona caminando sola. Conforme me alejaba del centro, las luces de la ciudad se iban haciendo más débiles. Los postes del alumbrado público estaban más separados unos de otros, y había largos tramos de oscuridad entre cada uno. Llegué a la dirección que marcaba la aplicación. Era una calle sin pavimentar, llena de baches y piedras. A los lados había terrenos baldíos con maleza alta
y algunos árboles viejos que se movían con el viento. Al fondo se veían las estructuras grises de las casas a medio construir del fraccionamiento nuevo. Todo estaba en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el motor de mi carro como si fuera un rugido. Me estacioné donde indicaba el punto exacto y esperé. Revisé la aplicación y decía que el pasajero estaba cerca. Miré por el espejo retrovisor, luego por las ventanas. No había nadie. Pasaron 2 minutos, luego 3. Empecé a sentirme incómodo. Algo en ese lugar no se sentía bien. Iba a cancelar el viaje cuando vi una figura a lo lejos. Era una mujer. Caminaba despacio por la calle, como si le costara trabajo avanzar. Traía un vestido blanco largo que le llegaba hasta los pies. El pelo negro le caía sobre la cara y no podía verle las facciones. No traía bolsa ni celular en las manos. Nada. Se acercó al carro y yo le abrí el seguro de las puertas. Ella abrió la puerta trasera y se subió sin decir palabra. Un aire helado entró con ella, como si hubiera abierto un congelador. El olor también era raro. No era perfume ni sudor. Era como a tierra mojada, a humedad, a algo viejo y olvidado. «Buenas noches», le dije tratando de sonar amable. «¿Vamos a la dirección que pusiste en la aplicación?» Ella no contestó. Solo se quedó sentada atrás mirando hacia adelante. Yo me volteé para verla mejor y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Su cara estaba pálida, demasiado pálida, como si nunca le hubiera dado el sol. Los ojos eran oscuros, profundos, y me miraban con una intensidad que me hacía sentir desnudo, vulnerable. «Está bien», dije nervioso. «Ya vámonos entonces». Arranqué el carro y empecé a manejar siguiendo las indicaciones del mapa. El destino estaba como a 20 minutos de ahí, en una zona más poblada cerca del Panteón Municipal. Traté de poner música para romper el silencio incómodo, pero la radio solo sacaba estática. Cambié de estación varias veces, pero era lo mismo. Solo interferencia y un ruido blanco que me lastimaba los oídos. Apagué la radio y seguí manejando. Por el espejo retrovisor la veía sentada atrás, completamente quieta. No se movía para nada. Ni siquiera parecía respirar. Intenté hacer conversación para calmar mis nervios. «¿Vienes de alguna fiesta?», le pregunté. «A esta hora ya no hay mucho transporte por esta zona». Silencio. Ella seguía mirando al frente sin parpadear. Sus manos estaban sobre sus piernas inmóviles como las de una estatua. Las uñas eran largas y estaban sucias, como si hubiera estado escarbando en la tierra. «¿Vives por donde vamos?», insistí, aunque ya sabía que no me iba a contestar. Nada. Solo ese silencio pesado que me hacía sudar frío a pesar del aire helado que se sentía dentro del carro. Decidí dejar de intentar hablar y concentrarme en llegar rápido al destino para que se bajara y yo pudiera irme a casa. Pero entonces pasó algo que me heló la sangre. Ella habló. Su voz era baja, rasposa, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Las palabras salieron lentas, arrastrándose en el aire frío del carro. «No debiste venir aquí», dijo. Me quedé helado. Las manos me empezaron a temblar sobre el volante. Tragué saliva y traté de mantener la calma, pero el corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. «¿Perdón?», le dije con voz temblorosa. «¿Qué dijiste?». Ella no repitió nada. Volvió a quedarse en silencio, pero ahora podía sentir sus ojos clavados en mi nuca. Era una sensación horrible, como si miles de agujas me estuvieran pinchando la piel. Aceleré un poco, queriendo llegar más rápido al destino. Las calles estaban completamente vacías. No había un solo carro, ni una sola persona. Solo nosotros dos y la oscuridad. Pasamos por debajo de un puente y las luces del carro parpadearon. Luego se apagaron por completo. El tablero se puso negro y el motor empezó a fallar. El carro dio unos jalones y se detuvo en medio de la calle. Intenté arrancarlo de nuevo, pero no respondía. Nada, como si se le hubiera acabado toda la energía de golpe. «No puede ser», murmuré mientras giraba la llave una y otra vez. Funcionaba perfectamente hace un momento. Volteé hacia atrás para explicarle a la mujer lo que pasaba, pero las palabras se me quedaron atoradas en la garganta. Ella ya no estaba sentada. Ahora estaba inclinada hacia adelante, con la cara a centímetros de mi asiento.
Podía sentir su respiración fría en mi cuello. Olía a tierra húmeda, a flores marchitas, a algo que llevaba mucho tiempo encerrado. ¿Por qué nos detuvimos?, susurró muy cerca de mi oído. ¿Yo? El carro se apagó, respondí con la voz quebrada. Dame un momento y ya arranca. Mis dedos temblaban mientras intentaba encender el motor. 1, 2, 3 veces. Nada. Ella seguía ahí atrás, tan cerca que podía escuchar un sonido extraño que salía de su garganta, como un quejido bajo, continuo, que me ponía los pelos de punta. Deberías quedarte aquí, dijo con esa voz que sonaba como si viniera de muy lejos. Aquí con nosotros. Hace tanto frío allá abajo, tanto frío y tanta soledad. No entiendo de qué hablas, dije tratando de sonar firme, pero mi voz salió como un chillido. Por favor, solo dame un minuto. Logré que el motor arrancara. Las luces volvieron a encenderse y pisé el acelerador a fondo. El carro salió disparado y ella se fue hacia atrás por el impulso. Miré por el espejo y vi que había vuelto a su posición original, sentada derecha, mirando al frente, pero algo había cambiado en su cara. Ahora tenía una sonrisa pequeña y torcida que no llegaba a sus ojos muertos. Seguí manejando lo más rápido que pude sin perder el control. Las calles empezaban a tener más luz. Ya se veían algunas casas con las luces prendidas. Gente que se levantaba temprano para ir a trabajar. Me sentía un poco más seguro, pero el miedo seguía ahí, apretándome el estómago. Faltaban como 5 minutos para llegar al destino, cuando ella volvió a hablar. ¿Conoces a alguien que haya desaparecido por aquí?, preguntó con esa voz rasposa. Mucha gente desaparece en estas calles. Se los lleva la oscuridad. Se los lleva y ya no regresan nunca. No respondí. No quería seguir esa conversación. Solo quería que se bajara de mi carro y no volver a verla jamás. Pero ella continuó hablando, como si estuviera contándome una historia a alguien que no podía irse. Yo también desaparecí una vez, dijo. Hace mucho tiempo. Nadie me buscó. Nadie me lloró. Me dejaron ahí tirada entre la maleza y los escombros. Y ahí sigo. Siempre estaré ahí, esperando, mirando pasar los carros, esperando a alguien que me lleve a casa. Pero ya no tengo casa. Ya no tengo nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Empecé a entender lo que estaba pasando, pero no quería aceptarlo. No podía ser real. Esas cosas no pasaban de verdad. Eran solo historias que cuenta la gente para asustarse. Ya casi llegamos, dije con voz temblorosa. Ya casi estamos en tu destino. Ese no es mi destino, respondió ella. Mi destino es otro. Está allá atrás donde me recogiste. Ahí es donde me quedé para siempre. No quiero escuchar más, le dije alzando la voz. Por favor, ya cállate. Pero ella no se calló. Siguió hablando con esa voz que me taladraba el cerebro. Vas a regresar, dijo. Todos regresan. Esta carretera te va a llamar, te va a jalar de vuelta. Y cuando vuelvas, yo voy a estar esperándote. Siempre estoy esperando. Llegamos finalmente a la dirección del mapa. Era una esquina oscura junto al panteón. No había casas cerca, solo el muro alto de cemento del camposanto y algunos árboles grandes que tapaban la luz de los postes. Me estacioné y me volteé hacia ella. Ya llegamos, le dije. Aquí es donde querías venir. Ella me miró fijamente. Sus ojos eran como 2 pozos negros sin fondo. La sonrisa seguía ahí, pequeña y terrible. Luego abrió la boca para hablar y vi que sus dientes estaban manchados de tierra. Gracias por traerme, dijo. Nos vemos pronto, Ricardo. Se me congeló la sangre. Nunca le había dicho mi nombre. Nunca se lo mencioné. Abrió la puerta y salió del carro. Caminó hacia el muro del panteón con esos pasos lentos y arrastrando los pies. Llegó hasta la pared y simplemente siguió caminando. Atravesó el muro como si fuera humo, como si no fuera sólida, y desapareció. Me quedé paralizado durante varios segundos. No podía mover ni un músculo. El aire volvió a sentirse normal. El frío se fue, pero yo seguía temblando de pies a cabeza. Revisé la aplicación con manos temblorosas. El viaje aparecía como completado, pero cuando vi el perfil del pasajero no había foto, solo un espacio en blanco, y el nombre decía
Usuario desconocido. Arranqué el carro y me fui de ahí lo más rápido que pude. Manejé directo a mi casa sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando llegué, el sol ya estaba empezando a salir. Claudia estaba dormida. Me metí a bañar con agua caliente, pero no podía dejar de temblar. El olor a tierra húmeda se había quedado pegado en mi ropa, en mi cabello, en mi piel. No volví a trabajar de chofer nocturno después de esa noche. Le dije a Claudia que había conseguido más horas en la fábrica. Ella me preguntó qué había pasado porque me veía muy pálido, muy asustado, pero nunca se lo conté. ¿Cómo le explicas algo así? ¿Cómo le dices a alguien que recogiste a una persona que no estaba viva? Pasaron las semanas y traté de olvidarlo, de convencerme de que había sido mi imaginación, el cansancio, una alucinación por falta de sueño. Pero no podía. Cada noche soñaba con ella, con esa mujer de vestido blanco caminando por las calles oscuras, con su cara pálida y sus ojos vacíos mirándome fijamente, con su voz diciéndome que iba a regresar. Un mes después encontré una noticia en internet. Estaba buscando información sobre esa zona de la ciudad cuando me topé con un artículo viejo de un periódico local. Era de hace 5 años. Decían que habían encontrado los restos de una mujer joven entre los escombros de una construcción abandonada, justo en la zona donde yo la había recogido. Nunca la identificaron. Nadie reclamó el cuerpo. La descripción decía que traía puesto un vestido blanco y tenía el pelo negro y largo. Se me cayó el celular de las manos. Era ella. Tenía que ser ella. Pero eso significaba que lo que pasó esa noche fue real. Completamente real. Desde entonces no puedo dormir bien. Cada vez que cierro los ojos la veo ahí, sentada en el asiento trasero de mi carro, mirándome con esos ojos muertos. Escucho su voz diciéndome que voy a regresar, que todos regresan. Y lo peor es que siento que tiene razón. Hace 3 noches empecé a tener un impulso extraño. Una necesidad que no puedo explicar. Es como si algo me jalara, como si una voz silenciosa me llamara desde lejos. Me despierto a las 3 de la mañana sudando frío, con el corazón acelerado, y lo único que puedo pensar es en esas calles, en esa zona oscura donde la recogí. Siento que tengo que ir, que tengo que volver. Ayer Claudia me encontró sentado en el carro a las 4 de la mañana. Estaba en el asiento del conductor con las llaves en la mano, como si estuviera a punto de arrancar. Ella me sacudió y me preguntó qué estaba haciendo. Yo no supe qué responderle. No recordaba haber bajado de la casa. No recordaba haber agarrado las llaves. Pero ahí estaba, listo para manejar hacia ese lugar. Me abrazó llorando y me suplicó que le dijera qué me pasaba, que por favor le contara qué era lo que me estaba atormentando. Pero no pude. Las palabras no me salían. Solo la abracé y le dije que todo iba a estar bien, aunque sabía que estaba mintiendo. Esta noche el impulso es más fuerte que nunca. Son las 2:30 de la mañana y estoy escribiendo esto en mi celular porque sé que ya no puedo resistirme más. Es como si hubiera un anzuelo clavado en mi pecho jalándome hacia allá, hacia esas calles oscuras, hacia ese lugar donde la maleza crece alta y los escombros guardan secretos. Ya tomé las llaves del carro. Claudia está dormida con nuestros hijos. Los vi antes de salir del cuarto. Se ven tan tranquilos, tan ajenos a todo esto. Quisiera quedarme aquí con ellos. Quisiera ser fuerte y resistir, pero no puedo. La voz me llama. Ella me llama. Sé que cuando llegue allá la voy a ver de nuevo. Sé que va a estar esperándome en esa calle sin pavimentar, entre las sombras y la maleza. Sé que se va a subir a mi carro otra vez. Y esta vez sé que no voy a regresar. Ella tenía razón. Todos regresan, la carretera me llamó de vuelta y ahora ya es muy tarde para escapar. Si alguien lee esto, por favor díganle a Claudia y a mis hijos que los amo. Díganles que traté de quedarme, que luché contra esto con todas mis fuerzas. Pero hay cosas en este mundo que son más fuertes que nosotros. Cosas que esperan en la oscuridad y que cuando te atrapan, ya no te sueltan nunca. No trabajen de noche por esas zonas. No recojan pasajeros en lugares que se sientan mal. Y si alguna vez ven a una mujer de vestido blanco caminando sola por una calle oscura, no se detengan. Sigan manejando. No volteen a verla, porque si lo hacen, si le abren la puerta de su carro, ella va a entrar. Y cuando entre,
Una parte de ustedes se va a quedar con ella para siempre. Ya tengo que irme. El impulso es insoportable. Me arden las manos por agarrar el volante. Me duele el pecho de tanto que me jala hacia allá. Ella me está esperando. Y yo ya voy. Esta será la última vez que alguien sepa de mí. La última vez que exista en este mundo de los vivos. Porque donde voy ya no hay regreso. Solo hay oscuridad, frío y una espera eterna junto a los que desaparecieron antes que yo. Perdónenme. Y si algún día encuentran mi carro abandonado en esa zona, junto a los escombros y la maleza alta, no se acerquen. No investiguen. Solo aléjense y olviden que alguna vez existí, porque algunos lugares están malditos. Y algunas personas nunca debieron haber estado ahí. Yo fui una de esas personas y ahora voy a pagar el precio. Para siempre.